Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Sean bienvenidos a este webinario gratuito Comunicación Sincrónica con Microsoft Teams y Zoom y sus licencias institucionales. Les recomendamos utilizar altavoces de preferencia de ADEMA para evitar el ruido externo. De igual forma, utilizar el navegador Google Chrome. Al finalizar este evento, deberá realizar actividades correspondientes ingresando en nuestra aula de webinarios para la obtención de su certificado. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ocancela. Bienvenidos a nuestro webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEG-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Live e-Learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer las herramientas que cuentan Microsoft Teams y Zoom con una licencia Training institucional. Expositor, ingeniero Cristian Castillo. Cristian tiene una formación profesional. Es ingeniero informático, técnico superior en instalación, configuración, gestión y mantenimiento de aulas virtuales Moodle. Es máster en Business Administration MBA, especialidad Dirección General, magíster en educación, máster en educación a distancia y learning, especialista en currículo didáctica, experto en administración web, experto en tutoría virtual, experto en tecnología educativa, experto en comercio electrónico, experto en educación virtual, especialistas en entornos virtuales de aprendizaje. También tiene diplomados en investigación socioeducativa, diseño didáctico instruccional para e-learning, docencia virtual, community manager, marketing en redes sociales. Cristian cuenta con una experiencia profesional. Actualmente es diseñador instruccional del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y capacitador interno en temas de educación virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Tutor virtual y consultor en varias temáticas de educación virtual a nivel nacional e internacional. Fue analista de desarrollo académico virtual en el CECAF, gestor y administrador de información web en Fundación Ayuda, expositor en varios eventos nacionales e internacionales en temas de educación y learning. En este momento le damos una cordial bienvenida a Cristian y le damos paso para que inicie su conferencia. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al sexto webinario gratuito de comunicación sincrónica con Microsoft Teams y Zoom y sus licencias institucionales. Es un honor para mí compartir con ustedes algunos tips con estas dos herramientas para que puedan desenvolverse en las videoconferencias. Vamos a trabajar 4 temas principales. El primero, tips para el desarrollo de una conferencia web, estrategias didácticas en videoconferencias, Microsoft Teams y Zoom. Vamos a partir desde la definición de lo que es una conferencia web, que es una comunicación sincrónica bidireccional de audio y video que permite mantener reuniones con grupos. Actualmente se le conoce como telepresencia. En una videoconferencia o en una conferencia web podemos compartir y mostrar documentos, compartir aplicaciones, compartir software, algún tipo de información que desea transmitir para sus estudiantes. Adicionalmente, podemos mostrar unas pizarras, notas, compartir audio y video, crearse chat público o privado y finalmente lo que se refiere a las grabaciones de sesiones. Esto lo vamos a visualizar cómo podemos aplicarlo directamente con Teams y con Zoom. Básicamente en las dos herramientas tenemos la sección del chat en el cual nosotros podemos enviar un mensaje directamente a todos los asistentes de la videoconferencia de forma individual.
Una sugerencia para poder realizar una videoconferencia es que previamente tenga una planificación en el cual vamos a colocar un tema del evento, es decir, el título, la fecha, el horario, ¿sí? Es también sugerible poner la duración que se tiene prevista, el número de participantes que usted tenga como perspectiva que se van a anexar a su videoconferencia, organizar directamente las actividades en apertura, en desarrollo y cierre, que ya les voy a explicar en qué consisten estas tres actividades. Y adicionalmente es bueno, recomendable trabajar bajo un objetivo y adicionalmente, si usted cuenta con un docente invitado, con un docente experto en su propia línea que pueda aportar a la videoconferencia, agregarlo dentro de esta planificación. Luego tenemos ya lo que se refiere a los recursos didácticos, que son los elementos o son los documentos que deben estudiar previamente o analizar previamente a los estudiantes para que puedan participar, o al mismo tiempo pueden ser recursos que se vayan a necesitar dentro de la videoconferencia. Adicionalmente, recomendamos que se agreguen el número de cámaras y el número de micrófonos, que son los requerimientos técnicos. A continuación vamos a ver algunos tips generales para nuestras videoconferencias. En principio tenemos del no perder las normas de presencialidad en una telepresencia. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando ustedes van a dar sus clases presenciales, no necesariamente entran y dicen, bueno, en esta ocasión les voy a tomar este examen y todos sentados o todos de pie, sino más bien ustedes al trabajar una clase presencial, ustedes en primera instancia deben saludar, tal vez preguntar cómo han pasado o algo similar. Luego tenemos el crear un ambiente positivo y cálido. Algo muy similar a lo que ustedes hacen en presencial, debemos aterrizarlos a la videoconferencia. Luego tenemos el sensibilizar que se está tratando con una persona, no con un equipo. Justamente la idea es que usted dialogue con sus estudiantes, converse de tal manera que el estudiante no diga es que solo estoy escuchando a un monitor o a un computador, sino que reflexionen básicamente que el trabajo docente en telepresencia no es armar información para una máquina, sino más bien para una persona. Otra sugerencia es que en el momento que nosotros vayamos a trabajar mediante la webcam, es directamente mirando a la pantalla, ¿sí? De tal manera que sienta como el estudiante como si se estuviera dirigiendo directamente con ellos. Ahora, una recomendación en esto de la videoconferencia es que siempre tratemos de no utilizar este webcam porque no conocemos la conectividad o el nivel de internet de los estudiantes. Entonces, si nosotros estamos trabajando con la presentación de un documento, con la presentación de alguna información y luego también ponemos el video y tal vez algún otro recurso más, muy probablemente al estudiante se le quede estática la pantalla y no pueda continuar. Bueno, justamente lo que les decía, ¿no? Es sugerible primero comunicar previamente la convocatoria de la videoconferencia, por lo menos unos 2 o 3 días antes. Obviamente, si ustedes están desarrollando clases en telepresencia que están organizadas previamente y los estudiantes saben que tienen clases los lunes, los miércoles y los viernes, tranquilamente no habría problema de eso porque ya están preparados. Pero en cambio, si es alguna videoconferencia extra, entre comillas, sí debemos nosotros planificar antes y poder trabajar con una convocatoria para que el estudiante conozca. Obviamente hay algunos métodos para que ustedes hagan la convocatoria que pueden ser por mail, pueden, en el caso que tengan ustedes una plataforma virtual, enviar por mensajería interna, ¿sí? Y hay muchos docentes que están también trabajando con grupos de WhatsApp, que también son muy útiles para esto, ¿sí? Luego tenemos ya el conectarse con anticipación y hacer pruebas necesarias, sobre todo en el audio, porque hay veces que nuestros equipos aparentemente están funcionando, pero al rato de la videoconferencia o se desconectan o se desconfiguran. Entonces es sugerible tener unos minutitos antes para poder probar todo la situación y sobre todo también cargar el material que ustedes necesitan para poder dar su conferencia. Luego tenemos el que nosotros debemos tratar de modelar el tipo de voz. No es sugerible ni gritar ni alzar la voz.
pensando que tal vez no nos escuchan, sino más bien configurar nuestro equipo en el audio, en el micrófono, sí, y tratar de ser la voz muy natural, sí, que no sea muy, como les decía, que no vayan a subirles de tono o gritarles pensando que no les escuchan, sino más bien hablarlo en una forma natural. Luego tenemos, cuando sean conferencias de más de 2 horas, es recomendable siempre realizar pequeños recesos, sí, tal vez de unos 5 o 7 minutos, de tal manera que el estudiante se levante, o ustedes mismos pueden hacer algún tipo de pausa activa, sí, para verificar que el estudiante no esté aburrido, digámosle así, y solo esté escuchando al docente. En este punto también es bueno destacar que es bastante importante que los docentes desarrollen o creen actividades o recursos que sean bastante atractivos, ¿sí? Las 2 herramientas que vamos a trabajar de lo que se refiere a Teams y al Zoom tienen algunas alternativas para trabajar interactivamente con los estudiantes, y no solo sea el docente quien habla, sino más bien ya trabajar en lo que se refiere a una comunicación grupal, ¿sí? Lo que se conoce en educación virtual como un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ya yendo un poquito para adelante, tenemos los TICs para el desarrollo de una conferencia aplicado directamente en lo que se refiere a las actividades de apertura, las actividades de desarrollo, ¿sí? Y a las actividades de cierre. En lo que se refiere a las actividades de apertura, es básicamente el presentar la temática, la presentación del moderador o de los moderadores, ¿sí? Si usted también considera, puede hacer tal vez una pequeña dinámica, ¿sí? Lo que se hace en una clase presencial para que se conozcan entre los participantes, ¿sí? Sobre todo también como para identificar las expectativas que van a tener sus estudiantes para la videoconferencia. Luego tenemos ya la parte del desarrollo, ¿sí? En la cual realizamos el análisis de conceptos, desarrollamos las ideas, ¿sí? Compartimos debates, compartimos entrevistas a expertos de ser el caso, ¿sí? Y sobre todo trabajamos con las herramientas que contamos para poder trabajar colaborativamente, ¿sí? Se pueden realizar tranquilamente proyectos, ¿sí? Y en la parte final, digamos así, o de cierre de la videoconferencia, siempre es bueno tener nosotros una sección de preguntas, ¿sí? Tal vez una síntesis de contenidos, y cuando son clases secuenciales, es recomendable identificar cuáles son los requerimientos de los estudiantes para tratarlos en los siguientes eventos, ¿sí? De tal manera que se pueda tener como un diagnóstico previo para la siguiente videoconferencia. Es muy importante también anunciar o recordar las actividades que tengan pendientes los estudiantes para que se vayan igualándose, y finalmente en la parte final de despedirse, ¿sí? Es, como les digo, muy similar a lo que ustedes hacen en presencial, ¿sí? Ustedes agradecen, de ser el caso, la asistencia y se despiden hasta luego, hasta mañana, hasta la siguiente semana, en fin. Usted jamás lo que hace es salirse y ya los estudiantes se quedan como se acabó la clase, no. Es muy similar a esta videoconferencia. En la videoconferencia usted tiene que despedirse. En el caso que usted considera, puede dejarle unos minutos abierta la videoconferencia para que sus estudiantes socialicen, ¿sí? Y de ahí cerrar. Si no, se recomienda que estamos justo en las preguntas, por ejemplo, y ya le contestó la última pregunta, se cierra la videoconferencia. Entonces, eso no es recomendable. Ya en lo que se refiere a los elementos de una videoconferencia, ¿sí? Básicamente nosotros trabajamos con 3 tipos de elementos, que es básicamente el expositivo, ¿sí? Donde vamos a facilitar la adquisición de conocimientos, ¿sí? Sobre todo darles orientaciones, motivarles a los estudiantes y de una u otra manera tratar de cambiar de actitud en algún conocimiento, algún tema que deseamos trabajar. Luego ya tenemos como elemento la aplicación. Es sugerible siempre que haya un alto nivel de interactividad con el estudiante, sobre todo para desarrollar habilidades y tal vez algún procedimiento de algún tema. Finalmente tenemos el elemento del colaborativo, en la cual vamos a estimular el pensamiento crítico y la reflexión,
el desarrollo de habilidades interpersonales y la solución de problemas y sobre todo estimular los cambios de actitud. En los tipos de videoconferencias, ¿sí?, y que los vamos a utilizar como estrategias didácticas, tenemos básicamente la videoconferencia expositiva. Tenemos que es una forma unidireccional, es decir, que solo el experto conversa o habla y luego se abre una sección de preguntas. Luego tenemos también que es una presentación simple con algún tipo de material y en sí solo participaría el docente o el experto. En este sentido, las dos herramientas tenemos el de cargar o transferir archivos, ¿sí?, grabar la clase y respuestas a preguntas rápidas. La grabación de clase, además de que es una evidencia del trabajo que usted está realizando, le va a permitir también armarse un repositorio tal vez de clases bastante prácticas que usted requiera reciclar, digámoslo así, para las siguientes asignaturas o para los siguientes ciclos. Entonces es muy importante tomar en cuenta este detalle. Ya en lo que se refiere a la videoconferencia dialogada, sí, ahí sí ya interviene mucho más la interactividad con el estudiante, porque hay una conversación del instructor o del experto con sus estudiantes. ¿Sí? Podemos interactuar o intervenir también con preguntas cortas a través del chat o a través de algunas funcionalidades que tenemos con las dos herramientas. También tenemos el trabajar con ejemplos desarrollados, de demostraciones teóricas, ¿sí? Porque tranquilamente usted puede organizar tal vez un curso, no sé, de computación o de ofimática, en la cual le dicen, mire, así se hace tal documento, ¿sí? Y el estudiante lo que hace es autoevaluarse si está siguiendo los pasos, si está completo, si falta algo o algo similar. Para eso es muy importante también que usted defina como docente, el cual, si yo le voy a dar el rol de presentador, el rol de organizador al estudiante para que pueda trabajar. Y obviamente también está lo que se refiere a permitir la apertura del micrófono o de la cámara. Como les decía, justamente la cámara va a depender, sí, de muchos factores. Como les digo, hay algunos estudiantes que no cuentan con una buena conexión de internet. Entonces, en el momento que usted está compartiendo algún tipo de documento y encima pone, no sé, algún video o comparte ya también su cámara web, la transmisión se va a volver un poco lenta y de una u otra manera, como les decía hace un momento, la pantalla puede quedar estática y el estudiante tranquilamente se puede frustrar en el proceso. Luego tenemos ya el trabajo de lluvia de ideas, ¿sí? De lluvia de ideas básicamente en la cual vamos a trabajar, no sé, me escriben a través del chat, ¿quién ha trabajado con lluvia de ideas en su clase presencial o en sus clases en general? Ya, perfecto. Listo, entonces la mayoría de asistentes nos indican que sí han trabajado con lluvia de ideas. Entonces, justamente esa técnica ustedes la pueden aplicar también con videoconferencia, porque tenemos la alternativa de usar una pizarra en blanco para que el estudiante complete o llene unas ideas. Más adelante les voy a indicar cómo trabajar con Teams y con Zoom. ¿Sí? Esta técnica básicamente va orientada a lo que se refiere a la resolución de problemas, a la generación de proyectos o investigaciones que también se puede dar. Luego ya tenemos en lo que se refiere al debate, es justamente el crearse una pregunta orientada al debate, ¿sí? Que no solo le diga al estudiante bien o mal. Un ejemplo análogo que le voy a hacer, por ejemplo, si estamos trabajando algún tema del COVID-19, por ejemplo, una pregunta que puede dar si les dicen cómo han pasado o qué han hecho en esta época de cuarentena. Entonces, algunos estudiantes le pueden contestar bien, mal, más o menos, ¿sí? Pero
una pregunta de debate debe en cambio armarse, ¿sí? Para que crea el debate. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué medidas tomaste en tu casa para prevenir el contagio del COVID-19? Entonces, ahí el estudiante comienza a interactuar y decir, mira, yo hice tal cosa, yo puse un balde de agua con cloro, ¿sí? Teníamos que, no sé, ventilar las habitaciones o algo similar. Entonces, el instructor o el experto tenemos en cambio que ser moderadores, ¿sí? De tal manera que en primera instancia no se vayan a desviar del tema y en segundo, crear básicamente un ambiente de confianza y sobre todo de debate, ¿sí? Por ejemplo, ¿has practicado o no sé, si has puesto en marcha que tenemos que tener un trapeador simple con cloro para desinfectar las entradas, algo similar? ¿Has hecho tal cosa o no has hecho? ¿Qué tal si pruebas con esto? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes crean el debate. Y justamente a través de las videoconferencias pueden realizarlos a través del manejo del chat, ¿sí? O consulta rápida. Luego ya tenemos en lo que se refiere al estudio de casos, que es básicamente el trabajar, ¿sí? Con un elemento muy puntual. Esto es muy viable cuando nosotros queremos que el estudiante, aparte de la teoría de una asignatura, también pueda practicar. Y sobre todo, la mayoría de los docentes tienen, aparte de su experiencia docente, tienen experiencia laboral. Entonces, eso le permite al estudiante también aterrizar en el momento de trabajar en algún lugar. Sobre todo porque la mayoría de estudiantes, yo creo que a un gran porcentaje nos ha pasado que nosotros aprendimos algún tema súper bien, nos sacamos excelentes calificaciones, pero al momento de aplicarlo en cualquier sitio de trabajo, nos complicamos porque no sabemos cómo desenvolvernos ya en una situación práctica. Entonces, tranquilamente podemos crear a través de equipos trabajos similares, ¿no? Como estudio de casos y talleres. Ya adentrándonos a Microsoft Teams, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme. Listo. Bueno, en el momento que ustedes tengan ya la cuenta de Microsoft Teams o de Microsoft en general, ¿sí? Ustedes en la parte superior de su correo electrónico cuentan con esta aplicación, ¿sí? De unos 9 cuadraditos, ¿sí? Y luego tienen la aplicación de Teams. Ustedes ingresan directamente aquí y les va a llevar directamente a la aplicación. Entonces, básicamente esta aplicación de Microsoft es bastante práctica porque le va a permitir al docente también crear como un repositorio de información y documentación, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la proyección, ustedes tienen la pestaña de publicaciones, de archivos, blog de notas de clase, ¿sí? Tareas y notas. Entonces, en las publicaciones son como las últimas noticias que usted vaya realizando a su grupo. En los archivos, en cambio, usted puede cargar algunos archivos que usted considere adecuados para su clase, ¿sí? En este caso yo le estoy poniendo como materiales de clase y conclusiones, ¿sí? Pero bien, ¿cómo partimos con Teams? En primera instancia nos direccionamos directamente, nosotros ya podemos tener algunos equipos creados, algunos grupos, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos tranquilamente ingresar un nuevo equipo y agregar básicamente integrantes a su equipo. En la parte superior, ustedes tienen unirse a un equipo o crear uno, ¿sí? Presionamos el botón de crear equipo. En este caso voy a seleccionar clase. Teams nos permite también trabajar
con comunidades de aprendizaje, con profesionales en la misma línea, o también trabajar con grupos de docentes, ¿sí? Esto a veces pasa en niveles de secundaria o los niveles universitarios mismos que tienen reuniones de área, ¿sí? Entonces ustedes pueden realizar esas reuniones a través de esta aplicación seleccionando el ítem de docentes. En este caso voy a seleccionar clase. Pongo un nombre, por ejemplo. Pongo algún tipo de descripción. Si manejamos algunas aulas para poder trabajar, tal vez es sugerible indicarles básicamente a qué año pertenece o a qué ciclo. Entonces, estoy inventando ciclo 1, 2020. Pongo siguiente. Ahí esperamos unos minutos. Y aquí comenzamos a buscar básicamente a los estudiantes y tal vez si cuenta con profesores invitados. En este caso, los alumnos, como ya es una licencia institucional, usted lo único que hace es buscarlos directamente, ¿sí? Les pone agregar y todo ese grupo usted va a poder desarrollar ya con todos los estudiantes que pertenezcan a su grupo, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan definido su equipo con los números de estudiantes que consideren, ¿sí? Y los profesores que también podemos agregarlos, presionamos cerrar, ¿sí? Y ya tenemos nuestro primer grupo creado. En este grupo, como les decía, ustedes pueden subir cualquier tipo de archivos. Una de las grandes ventajas de esto es que tenemos un repositorio de todos los documentos que vayamos a necesitar para nuestra asignatura o para nuestro grupo. Sí, entonces es bastante útil para poder descargar porque tomando en cuenta que se crea básicamente un enlace con la nube, sí, y no hace falta que los estudiantes se descarguen obligatoriamente, sino más bien que puedan visualizarlo en línea. Adicionalmente tenemos un blog de notas de clase en el cual los estudiantes o los docentes podemos crear como un blog para poder tal vez identificar o hacer algún tipo de pregunta, poder realizar indicaciones para las siguientes videoconferencias o algo similar. Luego tenemos en lo que se refiere a la sección de tareas, que ya son especificaciones en el cual el docente le da a conocer cuáles son las actividades que debe desarrollar en los estudiantes, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos listos esta como preparada, digámosle así, el grupo, si nosotros podemos crear directamente las videoconferencias o mandar un mensaje que va a ser directamente expuesto en lo que se refiere a la sección de publicaciones. En este caso vamos a probar lo que se refiere a una reunión, ¿sí? Básicamente tienen esto, ¿sí? Y reunirse ahora. Y también tienen la alternativa de reunirse en ese momento o de planificar una videoconferencia. Para poderla planificar, presionamos en el botón de programar, ¿sí? Ponemos el título, por ejemplo, videoconferencia de refuerzo. Si usted considera, puede agregar a los asistentes opcionales, ¿sí? O a los asistentes que son obligatorios a seguir, que puede básicamente ser los mismos estudiantes, ¿sí? Sin embargo, esto es opcional porque ya en su grupo ya queda automáticamente. La gran ventaja que esto le podemos nosotros programar, ya sea una videoconferencia diaria, ya sea una videoconferencia semanal, ¿sí? Que nosotros tenemos esa alternativa. O, por ejemplo, en este caso también tenemos cada día laborable de lunes a viernes, ¿sí? Podemos hacer la misma repetición. La gran ventaja de esta situación es que en el momento que usted programa una videoconferencia repetitiva, lo que hacen es utilizar el mismo enlace que ingresaron, ¿sí? Para todas las videoconferencias programadas. Entonces no hace falta crearse una videoconferencia por cada día que usted vaya a realizar la clase, ¿sí? En este caso, solo nos va a pedir que nos repita
agregamos algún tipo de agenda, que también podemos decir en este tema vamos a trabajar con algunos subtemas o algunos temas generales, para que el estudiante también conozca qué es lo que se va a tratar. Presionamos enviar, ¿sí? Y automáticamente nosotros tenemos la alternativa de visualizar la programación de la reunión, ¿sí? Adicionalmente, dentro de los mensajes que usted tiene como una mensajería interna, algo así como el WhatsApp, usted puede enviar mensajes, ¿sí? Agregando archivos, adjuntando archivos, agregando emoticones, ¿sí? O realizando directamente lo que se refiere a una reunión mediante videoconferencia. Entonces, básicamente, estas son las herramientas mucho más importantes de Microsoft Teams, donde usted puede trabajar tranquilamente cualquier videoconferencia. Ya adentrándonos en sí a la videoconferencia en sí, nosotros tenemos la integración también de compartir, ¿sí? Que usted puede compartir algún tipo de aplicación que tenga en ese momento abierta, o al mismo tiempo, como les decía, nosotros podemos crear un debate mediante una pizarra, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden visualizar, es básicamente como un pizarrón de su clase presencial, ¿sí? Y usted les da autorización a sus integrantes del equipo para que vaya ingresando alguna idea, algún texto, alguna referencia, ¿sí? Adicionalmente, tenemos nosotros la alternativa, como en todas las videoconferencias, de silenciar el micrófono, ¿sí? O de apagar la cámara, ¿sí? Si ustedes consideran. Ya les indicaba justamente las recomendaciones para poder utilizar la cámara, pero sin embargo, vale recalcar que la cámara solo puede ser utilizada en algunos casos especiales. Una de las recomendaciones que nosotros les di al inicio es básicamente el grabar su videoconferencia. Para eso nos vamos a estas más acciones y presionamos el iniciar grabación, ¿sí? Automáticamente a usted le va a salir un mensaje que se está grabando el informe, ¿sí? O la videoconferencia, para que pueda usted tener la evidencia, como les digo, la evidencia básicamente de su trabajo, ¿sí? Y también que pueda ser utilizada para los estudiantes que por cualquier motivo no pudieron asistir a su videoconferencia, ¿sí? Una vez que usted finalice, le ponemos colgar. Ahí nos pide evaluar la videoconferencia, ¿sí? Y automáticamente dentro de los mensajes que va a ver el estudiante también va a grabarse, ¿sí? La grabación suele tardar entre una media hora o una hora como máximo, pero ya se va a ver reflejado su video de la grabación realizada. Como les digo, esto es muy práctico en el momento de que nosotros armemos un repositorio, ¿sí? Para decir, este tema yo lo expliqué en la clase 1, vayan a verlo o vayan a reforzarlo directamente en tal enlace. Entonces, bastante práctico, como les comento, en el sentido de nosotros tener almacenado, digámosle así, nuestras videoconferencias. En este caso voy a mostrarles un pequeño ejemplo de cómo ustedes van a visualizar, ¿sí? Entonces, ustedes miren, en este caso me ingresé a otro grupo y ya se encuentra la grabación y automáticamente ya se va a ver el video. Esto lo van a ver todos los integrantes del equipo. Sin embargo, también tienen la alternativa de compartir, ¿sí? Ustedes, si presionan en los 3 puntos del video, le ponemos compartir, ¿sí? Y le va a tener un vínculo o un enlace en la cual usted puede transmitir a sus estudiantes que no pudieron ingresar, ¿sí? Listo. Ahora vámonos a pasar a la segunda aplicación en la cual vamos a trabajar en lo que se refiere a Zoom.
Listo. De igual forma les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? En el momento que ustedes reciban la confirmación de Zoom, ¿sí? Les va a llegar un enlace para que ustedes confirmen su activación de Zoom, y luego les va a salir una pantalla muy similar a la que se muestra en la pantalla. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tengan el acceso, ya se encuentra validado, usted tiene la alternativa de entrar a una videoconferencia en ese momento, algo similar a Teams, o programar una videoconferencia. Para eso le presionamos directamente en programar una reunión. ¿Sí? Ponemos de igual forma muy similar a cualquier videoconferencia un tema. Algún tipo de descripción. En esta descripción, por ejemplo, es recomendable nosotros poner básicamente algún tipo de agenda que vayamos a trabajar en nuestra videoconferencia. ¿Sí? Por factor tiempo solo voy a poner lo que se refiere a agenda. Aquí voy a decir que sea el día de hoy a partir, no sé, desde las 3:30, por decirles así. ¿Cuánta duración? Ahora, un punto importante en esto es que en cualquiera de las dos aplicaciones de Zoom o de Teams no hay un límite básicamente de horario para poder dictar una videoconferencia, tomando en cuenta que son licencias institucionales. Entonces es recomendable, obviamente, si ustedes van a hacer una videoconferencia muy extensa, es preferible hacer recesos para que el estudiante pueda tener como un espacio para que pueda distraerse, entre comillas, y salirse, desconectarse de la videoconferencia. ¿Sí? En este caso le voy a poner 2 horas. También tenemos la alternativa de hacer reuniones recurrentes o repetitivas, en la cual nosotros podemos decir que se repitan diariamente, semanalmente, mensual. ¿Sí? Y en el caso que, por ejemplo, sea diariamente, podemos decir que se repita cada 2 días, cada 3 días. Depende mucho de cómo ustedes se organizan. En este caso le voy a quitar esto. ¿Sí? Aquí también tenemos la alternativa a los estudiantes de permitir el encendido del video o del audio. ¿Sí? Y aquí los anfitriones alternativos, que serían los anfitriones, los profesores invitados. Le pongo guardar. ¿Sí? Y aquí ya me copia, podemos copiar el enlace, o también tenemos una alternativa que nos muestra una plantilla para que el docente lo que haga es copiarle directamente, ¿sí? Y luego transmitirle directamente a los estudiantes. En este caso, permítanme, voy a copiarles y voy a pedir su colaboración. Permítanme, por favor, a través del chat, para que las personas que puedan acceder, sí, puedan ingresar directamente a la videoconferencia. Y yo voy a poner iniciar en esta videoconferencia. En esta aplicación del Zoom es bastante importante conocer que deben descargarse una aplicación de escritorio, ¿sí? Que puede ser tranquilamente también descargada dentro de una aplicación web o dentro de un celular. ¿Sí? Entonces ya estoy en... Permítanme, les voy a compartir esto para que ustedes también vean. ¿Sí? En este caso, permítanme. Tengo 20 participantes, ¿sí? Y es muy similar, ¿no? A cualquier tipo de videoconferencia. ¿Sí? Ahí los encuentro los compañeros, les estoy viendo en la fotografía. Usted tiene como instructor la potestad de quitarles el micrófono o también activarles la cámara, ¿sí? Entonces, básicamente es muy similar a Teams, ¿sí? Con algunas otras ventajas. Por ejemplo,
En este caso, si usted dice, sabes que yo por seguridad o porque no quiero que vean el cuarto donde estoy transmitiendo, le podemos cambiar de fondo a lo que se encuentra detrás de usted, ¿sí? Para eso nos vamos a video, ¿sí? Configuración del video, y en esta parte lo que voy a seleccionar es fondo virtual, y yo puedo tranquilamente seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, si desean, ustedes también pueden hacer la prueba, las personas que están dentro de la videoconferencia, para que ustedes lo puedan visualizar. Básicamente también pueden ingresar ustedes alguna imagen que ustedes deseen, que ustedes tengan, ¿sí? Y puedan trabajarle en ese sentido, ¿sí? Pueden poner una imagen o un video, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción, ¿sí? En algunas situaciones se sugiere utilizar algún tipo de imagen que le permita identificar hasta la asignatura a lo mejor, para que usted pueda tranquilamente desenvolverse en su clase. Sin embargo, esto no es obligatorio, ¿sí? Ya depende mucho del instructor o del experto que vaya a realizar. Sin embargo, puede quedarse sin ningún tipo de fondo y prácticamente no influye en sí que deba realizarlo obligatoriamente, ¿sí? De igual forma, como las otras videoconferencias, ¿sí? Nosotros tenemos la potestad también de crear votaciones o de crear preguntas, ¿sí? Para eso, en la parte inferior, los instructores van a tener esta sección de votaciones, ¿sí? Añadir una pregunta. Me va a abrir automáticamente una nueva pantalla y en este caso yo voy a poner una pregunta. Una vez que usted agregue la pregunta, le pone guardar, regresa directamente a la aplicación del Zoom, ¿sí? Y presionamos el botón de iniciar votación. En este caso, ustedes como estudiantes van a tener una nueva ventana en la cual ustedes van a contestar, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es interactuar con sus estudiantes, ¿sí? No solo como para evaluarles, sino también para interactuar, para decir, miren, ¿qué opinan de esto? ¿O les parece o no les parece tal situación? ¿Están entendiendo el tema? No sé, depende mucho de la imaginación también que nosotros vayamos a utilizar con nuestros estudiantes para poder desarrollar una clase mucho más práctica y mucho más interactiva, que no solo sea una conversación, sino más bien que le haga participar a todos sus estudiantes, ¿sí? Entonces, en este caso voy a finalizar. Para esta aplicación tengo 29 personas que sí utilizan videoconferencia y tengo 8 personas que no lo utilizan. Finalizo la votación, ¿sí? Y pongo, por ejemplo, compartir los resultados. Entonces, si ustedes quisieran, en el caso de crearse un debate, ¿sí? Tranquilamente ustedes compartan los resultados, ¿sí? Y dicen, es que la gran mayoría sí utiliza videoconferencias, o no utilizan. Y desde ahí comienza, en su caso, básicamente el debate, ¿no? Cómo ustedes van a poder desarrollar algún tipo de clase o algo similar a partir de una pregunta. Voy a cerrarle esto, ¿sí? Luego tenemos en lo que se refiere también a compartir pantalla. Muy similar a las otras videoconferencias, nosotros tenemos la alternativa de compartir alguna aplicación que tengamos abierta o al mismo tiempo tenemos una sección de pizarra, ¿sí? En este caso tenemos una pizarra donde los estudiantes pueden escribir si ustedes lo desean, ¿sí? Las personas que me están acompañando en Zoom pueden ingresar cualquier texto. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden observar que tenemos algunas alternativas, ¿no?
caso, permítanme por favor. Listo. En la parte superior ustedes cuentan también con algunas alternativas para poder aprobar la escritura de los estudiantes. ¿Sí? Tienen, por ejemplo, texto, que va a ser mediante el teclado. Tienen mediante lápiz. ¿Sí? Permítanme. Y luego también tenemos algún tipo de formato que le podemos tranquilamente trabajar en este sentido. ¿Sí? Tenemos para poder poner colores, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos borrar todas las anotaciones. ¿Sí? En este momento voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, básicamente todas las funcionalidades que son muy útiles al momento de dar una clase, ¿sí? Como les decía, si ustedes están dando alguna asignatura en lo que se refiere a Word, a Excel, algún software que ustedes quieran trabajarlo, tranquilamente lo pueden realizar a través de este medio, ¿sí? Adicionalmente, esta aplicación de Zoom también tiene la alternativa, permítanme, ¿sí? Y justamente estas son las funcionalidades que poseemos. Obviamente el webinario lo vamos a hacer así súper rápidos y vamos a darles así a breves rasgos las funciones. Lamentablemente por factor tiempo no podemos tranquilamente hacer un ejercicio mucho más práctico, sino más bien depende mucho también cómo ustedes le vayan a utilizar la herramienta para sus asignaturas. Obviamente, ¿me logran escuchar? Por favor, me confirman si me escuchan. Sí se escucha. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Justamente la idea de este webinario es que ustedes conozcan en forma general para qué trabajamos con Zoom o con Teams, ¿sí? En este momento la mayoría de instituciones están trabajando con estas dos herramientas. Sin embargo, ya depende, como digo, de cada profesor o de cada experto cómo quiere organizar su clase y poder verificar. No hay un estándar de la planificación que dice al inicio tienes que hacer una pregunta y a la mitad otra pregunta y al finalizar una evaluación. No, ya depende básicamente cómo el docente vaya a trabajar su asignatura y tranquilamente lo puede desarrollar ya con sus temas de trabajo, ¿sí? En el aula de webinario se encuentran como las capturas de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Para que ustedes puedan practicarlo. Algo que se me escapó y mis disculpas es lo que se refiere a la grabación. Hay dos alternativas de grabar en Zoom, ¿sí? En primera instancia usted lo puede grabar directamente dentro de su equipo y además de eso tiene la alternativa en una licencia institucional poderle grabar directamente dentro de la nube, ¿sí? Va a depender de igual forma de sus propias necesidades. Tal vez usted, como les decía hace un rato, pueden armarse un repositorio de videos en su propio canal, ¿sí? Independientemente de que sea YouTube o Vimeo, quieren almacenar sus grabaciones ahí y lo pueden almacenar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Listo. Esto es como una visión general de las dos herramientas que hemos venido trabajando. Les agradezco nuevamente su atención. Pasamos a la sección de las preguntas. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Cristian, tenemos nuestra primera pregunta. Carol nos pregunta, ¿los canales son privados? Los canales en lo que se refiere a las licencias que acabamos de trabajar en lo que se refiere al Zoom y a Teams, en los que les expliqué son licencias institucionales. Si nos referimos a los canales en lo que se refiere a los canales de repositorios de video, se sugiere que sean privados,
¿sí? Obviamente, si ya su institución cuenta con un canal y le exige que vaya almacenando sus videos ahí, pues tendrán que realizarlo directamente de acuerdo a las directrices de la institución. Gracias, Cristian. Emma nos pregunta, ¿existe un límite de tiempo de grabación? No, en ninguno de los dos casos, en las licencias institucionales, no. En lo que se refiere a licencias gratuitas, si tienen, si no me equivoco, son 45 minutos en Zoom y como hora y media en Teams, pero en las licencias gratuitas. En este caso, como son licencias institucionales, como les decía, tienen la alternativa de grabar en la nube o de grabar directamente en su computadora. Ernesto nos pregunta, ¿cómo se puede hacer una invitación a la videoconferencia en grupo de 40 estudiantes? Básicamente, puede ser un día específico, no todos los martes a cierta hora, me dicen a las 9 de la mañana, por ejemplo. sí, no hay límite en este momento con las licencias institucionales para poder hacer las videoconferencias grupales. Sin embargo, pedagógicamente, en el momento que usted vaya a trabajar con un grupo muy grande, le va a resultar un poco inadecuado. En ese caso, yo le sugeriría armarse diferentes grupos de máximo 20 personas para que usted trabaje, por decir, una hora en la mañana me estoy inventando, de 8 a 9 y en la tarde de 1 a 2, por ejemplo. De tal manera que no tenga tanta gente, porque lo mismo que nos pasa en presencial, sí, es que no vamos a tener una buena didáctica con los estudiantes con muchas personas. Gracias. Nos pregunta Patricio, ¿existe alguna aplicación para Linux? Básicamente, lo que sé es que se pueden descargar los aplicativos en diferentes sistemas operativos. Sin embargo, en lo que se refiere a Teams, sí, no requiere ningún aplicativo extra que se descargue, sino más bien funciona todo en lo que se refiere al enlace del correo electrónico. Entonces, como es un enlace, tranquilamente lo puede abrir en un navegador de Linux. Y nuestra última pregunta, ¿en qué formato permite grabar Zoom? Lo descargan directamente en formato MPG. Agradecemos la intervención de Cristian en nuestro webinario gratuito 2020. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Tenemos cursos educativos en diseño instruccional para cursos virtuales, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, herramientas para el diseño de recursos didácticos, evaluación y seguimiento de cursos virtuales, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, MOOC, administración básica de Moodle, supervisión de tutores, Flipped Classroom, una experiencia pedagógica innovadora, la teoría de inteligencias múltiples en el acompañamiento del proceso educativo y creando ambientes de enseñanza y aprendizaje en Google Classroom. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, le extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Gracias, Cristian, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Le recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la evaluación lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos nuevamente la participación de todos ustedes. Les invitamos a completar la encuesta de satisfacción y completar las actividades propuestas para que adquieran su certificado de asistencia. Nuevamente gracias y hasta un próximo webinario. Hasta pronto.